San Lucas capítulo 23. Introducción. Jesucristo es acusado delante de Pilato, enviado a Herodes, pospuesto a Barrabás, entregado a los judíos, crucificado e insultado, título de la cruz del buen ladrón, tinieblas, muerte del Señor, confesión del centurión y sepultura de Jesús. Mateo 22, 27, Marcos 12, 15, 18, Juan 18, 19. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, danos tu fuerza, danos tu amor, danos tu gozo, danos tu alegría, danos tu paz, danos tu paciencia, danos tu perseverancia, danos tu sabiduría y entendimiento para leer tu palabra, que es palabra de Dios. Acompáñenme a leer la palabra de Dios que está escrita en San Lucas capítulo 23, versículo 1 en adelante. Recuerden que conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Y levantándose luego todo aquel congreso, se llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este le hemos hallado pervirtiendo a nuestra nación y vedando pagar los tributos a César, y diciendo que él es Cristo, o el ungido Rey de Israel. Pilato pues le interrogó diciendo: ¿eres tú el Rey de los judíos? A lo cual respondió Jesús: así es como tú dices. Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y al pueblo: yo no hallo delito alguno en este hombre. Lucas capítulo 23, versículo 5. Pero ellos insistían más y más, diciendo: tiene alborotado al pueblo con la doctrina que va sembrando por toda la Judea. Desde la Galilea, donde comenzó, hasta aquí. Pilato, yendo Galilea, preguntó si aquel hombre era Galileo. Y cuando entendió que era de la Judea, de la jurisdicción de Herodes, remitióle al mismo Herodes, que en aquellos días se hallaba también en Jerusalén. San Lucas capítulo 23, versículo 8. Herodes holgóse sobremanera de ver a Jesús, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, por las muchas cosas que había oído de él, y con esta ocasión esperaba verle hacer algún milagro. Hízole pues muchas preguntas, pero él no le respondió palabra. Entre tanto, los príncipes de los sacerdotes y los escribas persistían obstinadamente en acusarle. Mas Herodes, con todos los de su séquito, le despreció, y para burlarse de él le hizo vestir una ropa blanca y le volvió a enviar a Pilato. Con lo cual se hicieron amigos aquel mismo día
Herodes y Pilato, que antes estaban entre sí enemistados. San Lucas capítulo 23 versículo 13. Habiendo pues Pilato convocado a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados, juntamente con el pueblo, les dijo: Vosotros me habéis presentado este hombre como alborotador del pueblo, y he aquí que habiéndole yo interrogado en presencia vuestra, ningún delito he hallado en él, de los de que le acusáis. Pero ni tampoco Herodes, puesto que os remití a él, por el hecho se ve que no le juzgó digno de muerte. Por tanto, después de castigado le dejaré libre. San Lucas capítulo 23 versículo 17. Tenía Pilato que dar libertad a un reo cuando llegaba la celebridad de la fiesta de la Pascua. Versículo 18. Y todo el pueblo a una voz clamó diciendo: Quítale a éste la vida, y suéltanos a Barrabás, el cual por una sedición levantada en la ciudad y por un homicidio había sido puesto en la cárcel. Hablóles nuevamente Pilato, con deseo de libertar a Jesús. Pero ellos se pusieron a gritar, diciendo: Crucifícale, crucifícale. Él, no obstante, por tercera vez les dijo: Pues qué mal ha hecho éste. Yo no hallo en él delito ninguno de muerte. Así que, después de castigarle, le dejaré por libre. Mas ellos insistían con grandes clamores pidiendo que fuese crucificado, y se aumentaba la gritería. Lucas capítulo 23 versículo 24. A fin Pilato se resolvió a otorgar su demanda. En consecuencia dio libertad, como ellos pedían, al que por causa de homicidio y sedición había sido encerrado. Al conducirle al suplicio, echaron mano de un tal Simón, natural de Cirene, que venía de una granja, y le cargaron la cruz para que la llevara en pos de Jesús. Seguíale gran muchedumbre de pueblo y de mujeres, las cuales se deshacían en llantos y le plañían. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Versículo 29. Porque presto vendrá días en que se diga: dichosas las estériles y dichosos los vientres que no concibieron y los pechos que no dieron de mamar. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: sepultadnos. Pues si al árbol verde le tratan de esta manera, en el seco, ¿qué se hará?
San Lucas capítulo 23, versículo 32. Eran también conducidos con Jesús a la muerte otros dos facinerosos. Versículo 33. Llegados que fueron al lugar llamado Calvario u Osario, allí le crucificaron y con él a los ladrones, a la diestra y otro a la izquierda. Versículo 34, San Lucas 23, versículo 34. Entre tanto, Jesús decía: Padre mío, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y ellos, poniéndose a repartir entre sí sus vestidos, los sortearon. Versículo 35. El pueblo lo estaba mirando todo, y a una con él los príncipes hacían befa de Jesús, diciendo: a otros ha salvado, sálvese pues a sí mismo, si él es el Cristo o Mesías, el escogido de Dios. Insultábanle no menos los soldados, los cuales se arrimaban a él y presentándole vinagre, le decían: si tú eres el rey de los judíos, ponte en salvo. San Lucas capítulo 23, versículo 38. Estaba colocado sobre la cabeza de Jesús un letrero escrito en griego, en latín y en hebreo, que decía: este es el rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los ladrones que estaban crucificados blasfemaba contra Jesús, diciendo: si tú eres el Cristo o Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mas el otro le reprendía diciendo: ¿cómo? ¿Ni aún tú temes a Dios, estando como estás en el mismo suplicio? Y nosotros a la verdad estamos en él justamente. Pues ya pagamos la pena merecida por nuestros delitos, pero éste ningún mal ha hecho. Decía después a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino. Y Jesús le dijo: en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas capítulo 23, versículo 44. Era ya casi la hora de sexta o el mediodía, y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora nona. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por medio. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando con una voz muy grande, dijo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Versículo 47. Así que vio el centurión lo que acababa de suceder, glorificó a Dios diciendo: verdaderamente era este un hombre justo. Lucas capítulo 23, versículo 48. Y todo aquel concurso de los que se hallaban presentes a este espectáculo, considerando lo que había pasado, se volvían dándose golpes de pecho.
49. Estaban al mismo tiempo todos los conocidos de Jesús y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, observando de lejos estas cosas. Lucas capítulo 23, versículo 50. Entonces se dejó ver un senador llamado José, varón virtuoso y justo, oriundo de Arimatea, ciudad de la Judea, el cual no había consentido en el designio de los otros, ni en lo que había ejecutado, antes bien era de aquellos que esperaba también el reino de Dios. Este pues se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y habiéndole descolgado de la cruz, le envolvió en una sábana y le colocó en un sepulcro abierto en peña viva, en donde ninguno hasta entonces había sido sepultado. Era aquel día que llamaban Parásebe o preparación, e iba ya a entrar el sábado. Versículo 56 de San Lucas capítulo 23. Y al volverse hicieron prevención de aromas y bálsamos, bien que durante el sábado se mantuvieron quietas según el mandamiento de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.